Sino de la generación Z, The New Cool. Dicen que Albert Einstein dijo, aunque a Albert Einstein, el pobre, le han dicho que ha dicho casi todas las citas, ya sabéis. Los que tienen el privilegio de saber tienen el deber de actuar. ¿Sí? Esto va por vosotros, generación Z. Ya sabéis que la generación Z es la más informada, la que está más concienciada, porque es que, claro, tenemos todos ahora la información en nuestros dedos. Sí, sí, vosotras también, que me miráis, sois Zetas todas. Pero no solamente están más informados y concienciados, sino que además exigen a las marcas que se anticipen y todo a los retos y a los problemas globales que nos acucian. De hecho, todos conoceréis, os sonará el ejemplo de Nike y su For Once, Just Don't Do It, aquella campaña que sacaron para apoyar el Black Lives Matter en 2020. Pues bien, para hablarnos de todo esto nos acompaña un millennial de pro, como no podía ser de otra manera. Es el director of Crew and Machine y él es Adri Ballester. Bienvenido, Adri. Adelante. Un aplauso para Adri. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, voy a dejar por aquí mi botellita, porque a veces me pongo un poco chapas y se me seca la boca, así que voy a ir también... ¿Cuál es la tuya, Adri, para llevarme Esta. Esta. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mil gracias a todo el mundo por quedaros. La verdad que con el ambientillo así bajo, con las luces bajas, dan ganas. Entra un poco ambiente somnoliento, así que intentaré activar un poco el mood. Siempre me gusta empezar preguntando bueno, un poco el perfil de personas que tengo aquí en la charla. Entonces, me gustaría que levantéis la mano en caso de que vengáis del mundo agencia, mundo consultora. ¿Alguien por aquí? ¿Vale? Genial. ¿Quién viene desde el mundo marca? Mundo anunciante, podríamos decir. ¿Vale? Y el mundo medios, bueno, más medios de comunicación, digamos. ¿Vale? Cuenta un poco a los que están en streaming, que has visto mogollón de todo. Yo diría que paridad, 33,3%, exactamente. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Adrián Ballester, soy, como decía Elena, director de Crew and Machine. Por entender estos dos conceptos, porque a veces nos venimos muy arriba y decimos muchos conceptos y palabras en inglés. Crew, básicamente, para nosotros es nuestra comunidad de jóvenes. Nosotros lo que hacemos es consultoría generacional. Básicamente trabajamos con organizaciones, con marcas que nosotros llamamos zombie o generalmente más sumo, y sobre todo también de cómo las organizaciones, de cómo las marcas pueden aprovechar toda esta fuerza positiva que impulsamos, toda esta disrupción generacional que llamamos nosotros, para transformarse, para evolucionar con el cambio. Aquí hay otro concepto que me parece muy importante, se ha tocado también a través de las distintas ponencias y está muy implícito en todo lo digital, que es el contexto del cambio. En Machine lo llamamos el contexto del más. Estamos en un contexto en el cual los cambios se producen de manera más acelerada que nunca. Hay muchísimas más tendencias, tensiones contrarias, fuerzas contrarias, y en todo este contexto, las organizaciones más tradicionales, más grandes, pues les cuesta adaptarse a estos cambios micro, ¿no? Nuevas tendencias, nuevas formas de consumir, nuevas demandas, ya incluso verbalizadas, ¿no? Y por eso me vuelvo al concepto de hoy, Good is the New Cool. Como digo, lo entenderemos un poco a lo largo de las diapositivas. Antes de nada, quiero presentaros a los realmente protagonistas de hoy, ¿vale? Yo, como sabéis, y justo decía Melissa también, el concepto de generación Z puede ser algo etéreo, cada vez la segmentación demográfica tiene menor valor, ¿no? Menor relevancia. Bueno, sí que traigo aquí algunas afirmaciones con las cuales yo por lo menos me siento cómodo, sin caer en las generalizaciones típicas de somos los más sostenibles, somos los más digitales, bla, 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 ¿no? Para empezar, para alinearnos un poco y sobre todo el modelo mental que traigo hoy, generación Z, nosotros lo que entendemos es de 1995 a 2010. Por lo tanto, gente que tiene entre 27 años y 12 años. Y por lo tanto, como comprenderéis, distintos momentos vitales, distintas circunstancias, distintos approach hacia las marcas, ¿no? Y por lo tanto es algo precisamente muy complejo para las organizaciones el entender y el segmentar. Luego veremos el cómo a través de algunos tips que os traigo hoy. Sí que quería traer, como decía, 4 características que nosotros, o yo personalmente, me siento cómodo afirmando, sin caer en los típicos artículos y datos que vemos en todos lados. Por un lado, esa natividad digital, que se puede poner en cuestión incluso en el rango superior de nuestra generación. No ha nacido a 100% inmerso como la generación alfa ahora o el rango menor de la generación Z en lo digital, en el contexto digital. Concepto influencers, que ahora lo entendemos un poquito mejor la connotación que le queremos dar nosotros. Concepto dilema nativos, sobre todo el tema de la diversidad, el tema de la heterogeneidad que trae nuestra generación de la mano, ¿no? Aquí veis a nivel volumen, a nivel cuantitativo, cuánto representamos en España, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Primer concepto, como os decía, somos la generación influencer. No desde el punto de vista o desde la connotación que entendemos de influencers, de Instagram, de TikTok, de Twitch, todos estos temas soy consciente de que se han hablado, sino desde el punto de vista del consumo.
Si hay algo que hemos aprendido estos años, y muchas marcas nos dicen, oye, es que para mí la generación Z no es relevante, no me interesa, porque mi target pues incluso es mayor, ¿no? Quien me está comprando y quien me está dando el dinero y quien me está impactando en mi cuenta de resultados es la generación X, la generación Boomer, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta que en los hábitos de consumo del hogar nuestra generación tiene mucha influencia. Aquí traigo dos ejemplos, que os sonarán ambos, y que a priori puede parecer que no tengan mucha relación entre sí, como son Bizum y como son MyRealFood. Para mí sí que tienen relación. ¿Por qué tienen relación? Bueno, al final son dos hábitos, son dos cosas que he introducido yo en mi casa. Tendríais que ver a mi padre como loco usando la aplicación en el supermercado, escaneando todos los productos. De alguna manera me siento mínimamente orgulloso, sobre todo también porque ratifica un poco mi modelo mental y este discurso, pero la realidad es esa, ¿no? Tenemos mucha influencia en los hábitos del hogar, ¿no? Aquí os traemos una serie de datos de nuestras amigas de 21 gramos, marcas con valores, de afirmaciones que hacen los padres de cómo son conscientes de que nuestra generación está más informada que la suya y muchas veces incluso cambian sus hábitos de consumo hacia unos más conscientes por nuestra influencia. Segunda característica, como os decía, dilema nativos, a.k.a. rayados. Somos unos rayados, una generación de rayados, ¿vale? Aquí traemos una serie de fuerzas contrarias, una serie de fuerzas que ejercen tensiones en nuestro día a día constantemente. Somos una generación, como decía, que tenemos acceso a muchísima información y hay muchísima distancia entre lo que soy y en lo que creo que debo ser o lo que veo constantemente que debo ser. Debo ser cool, debo encajar, debo tener un estilo de ropa en concreto, ¿no? Pero por otro lado yo quiero sentirme único y diferenciarme. Tengo muchísimas tensiones que me trae lo digital, muchos problemas de salud mental, pero por otro lado, sé que tengo que valorar la experiencia humana, ¿no? Y la cercanía, ¿no? Pues todas estas fuerzas, de alguna manera, en nuestra generación ejercen de una manera más fuerte que en otras generaciones, que en generaciones anteriores. Esto visto desde un punto de vista un poquito más sociológico o en un esquema, digamos, de alguna manera, es que efectivamente tenemos acceso a muchísima información, Twitter, TikTok, medios, nuestra casa. Bueno, eso confluye de dos maneras. Por un lado, puedo actuar de manera coherente, de manera consecuente y cambio mis hábitos de consumo en base a esa información que he recibido. O, por otro lado, directamente o no quiero o no soy capaz de cambiar esos hábitos de consumo. ¿Qué pasa? Que de cualquiera de las maneras esto confluye, como os decía antes, en la rayada. Somos una generación de rayados. O bien porque yo sé que no estoy haciéndolo todo lo bien que debería y eso me raya, o bien porque veo que hay gente en mi entorno, hay gente que a nivel social no lo está haciendo a pesar de que yo veo que hay un problema en las emisiones de carbono, a pesar de que yo veo que hay un tema de inclusión o de diversidad que no se está tratando como se debería estar, ¿no? Quiero que os quedéis con esto, somos unos rayados, somos una generación de rayados. Aquí, como os decía antes, os dejamos una serie de tips, un poco una creencia que tenemos en Meissen, que es esto de la segmentación tradicional. La segmentación demográfica ya no tiene sentido. El entorno digital y en la posibilidad que yo tengo de acceder con esto a cualquier tipo de contenido, a cualquier tipo de comunidad, me hace que me pueda parecer a un chico de 15 años de Teruel, más que quizás a mi Javi, que le tengo aquí cerca de mí y que puede vivir súper cerca de mí, ¿no? Consumo los mismos contenidos que él, quizás tengo las mismas ambiciones, como veis aquí, ¿no? Siento tensiones similares porque tengo pues, la misma conciencia, por ejemplo, en el ámbito ambiental, ¿no? Aquí os dejamos una serie, no sé si se ve muy bien, creo que está un poquito difuminado, pero una serie de puntos o de variables de segmentación que nosotros sí que usamos y que van más por la parte psicográfica, por la parte de hábitos de consumo, de manera que tenemos de ver la vida y no tanto desde el punto de vista demográfico. Y, por supuesto, todo esto tiene un efecto en la manera que consumimos, ¿no? No quiero traer aquí un mensaje, como decía antes, de que somos la generación más sostenible, somos la generación que tiene un impacto en el consumo mayor o que demanda más a las organizaciones. Sí que detectamos que hay distintos perfiles o distintos approach en cuanto al consumo. Desde perfiles más pasota, que directamente, pues como sabréis en cualquier generación, no le interesa ese tipo de consumo, hace que te escucha y no te escucha. El perfil consciente, que sí que hace por cambiar esos hábitos y quizás es el que más tensiones sufre en su día a día, y por otro lado el perfil activista, ¿no? Nosotros en Meissen lo que hemos estado viendo es que hay una tendencia creciente de la izquierda a la derecha, ¿no? Sí que vemos que cada vez más personas, a medida que penetra toda esa información y todos esos científicos en muchos casos, se están haciendo más conscientes de la problemática que hay y sobre todo están siendo consecuentes a nivel consumo con todo ello, ¿no? Y por eso vuelvo al tema de hoy, que es Good is the New Cool. Dicho esto, voy a romper un poquito con la dinámica porque vamos a entrar ahora en conceptos un poquito más tangibles, más ejemplos de marcas, aterrizar estos dos conceptos. Os quiero que os levantéis, por favor, y nos movamos un poquito, ¿vale? Vamos arriba, venga, y sin miedo. Nos movamos así un poquito, saltemos un poquito, tal, para romper. Buenísimo, eso no me da tanto. Ya está, genial, gracias. Muchas gracias. Ahí vamos. Buenísimo. Good y cool. ¿Por qué destaco estos dos conceptos? Good, como decimos, especialmente relevante y una herramienta muy poderosa para conectar con nuestra generación.
El hacer el bien, el tener un impacto positivo, que de alguna manera ahora lo intentaremos aterrizar para que no queden en palabras, digamos. Y cool, la importancia de hacerlo desde un punto de vista que rompa con la asociación que tiene todo lo que el tema de sostenibilidad e impacto positivo a algo hippie, a algo aburrido que se viene dando en las pasadas décadas. ¿No? Se puede hacer y se pueden hacer las cosas bien de una manera entretenida, de una manera que conecte y de una manera que genere relaciones genuinas con la generación Z en este caso. Hoy veremos cómo. Aquí os traigo una primera afirmación. Los Z solo conectamos con marcas exclusivas. Y estoy convencido, súper convencido de esta afirmación. Pero ¿qué? Para mí es súper importante que redefinamos este concepto. Algo que nos hemos encontrado constantemente es incluso hemos pensado en hacer un diccionario Z a otras generaciones, porque esta redefinición de conceptos y el que nos entendamos cuando hablamos de bienestar o cuando hablamos de exclusividad, cuando hablamos de otro concepto es especialmente relevante, ¿no? ¿Qué entiendo yo por exclusividad? Bueno, desde el punto de vista de la historia de una marca, si sobre todo nos fijamos en dos valores como son la autenticidad y como son la coherencia, todas las marcas pueden ser exclusivas, todas las marcas son distintas. Si lo pensáis, que se concibieron o que empezaron, el fundador siempre tenía una ambición de crear algo, de transformar algo, de cambiar algo, una ambición de impacto positivo, ¿no? Muchas de las marcas, ¿no? Algunas pues, surgen desde el punto de vista financiero estricto y último, ¿no? digamos, y nunca cambiarán ello, ¿no? Pero sobre todo este concepto de exclusividad, este concepto de historia de transformación, especialmente relevante, y esto es un vehículo muy, muy potente para conectar con la generación Z, ¿no? Conectar desde la historia de transformación de cada una de las marcas. ¿Cómo se ve esto a nivel esquema? Bueno, súper sencillito, os lo quería tener aquí machacado, menos texto, no hay que leer. Bueno, esto es para mí un match total, como si fuese Tinder, entre lo que hace única a tu organización, es decir, los valores, los principios, me parece muy potente esta palabra, principios, aquello que te regía al principio, ¿no? De cuando tu marca estaba concebida o cuando tu marca se creó, ¿no? El equipo de liderazgo, las personas que conforman tu equipo, todo esto son activos de valor que te hacen únicos, ¿no? Y por otro lado está lo que el mundo necesita, lo que la generación Z necesita. Sobre todo me quiero destacar este concepto que vemos arriba de comunidades, que lo trataremos luego más en concreto. No se puede conectar con toda la generación Z, es imposible por un lado. Ya hemos dicho por otro lado que no tiene sentido hacerlo a través desde el punto de vista demográfico estrictamente. Vamos a trabajar desde las comunidades, vamos a dirigirnos a esas comunidades que lo mismo de alguna manera el verticalizar o el acotar muchas veces el impacto que tenemos en una comunidad en concreto es una estrategia bastante inteligente, ¿no? Y todo esto, como digo, y lo que está en el medio, esa zona de match, es tu historia de transformación. Tu historia de transformación para conectar con los jóvenes, tu historia de transformación para tener un impacto positivo, y yo sobre todo las veo las dos muy, pero que muy relacionadas. En conceptos Mazing, como os decía antes, tenemos dos palabras que usamos bastante y que usamos siempre, ¿no? Que son organizaciones Z y organizaciones zombie. Ambas son utópicas, ambas son extremas y ambos son conceptos para que nos entendamos entre nosotros. A nivel organizaciones zombie, bueno, es una organización que se adapta a todos estos cambios culturales, muchos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, pero la entrada de Twitch, la entrada de TikTok, nuevas tecnologías, como hemos visto antes con Google, y por lo tanto son organizaciones que no están siendo capaces de adaptarse a esos cambios y que por lo tanto no están siendo capaces de conectar con los jóvenes, ¿no? Porque no evolucionan al ritmo de todo ese cambio. Y por otro lado, las organizaciones Z son aquellas que sí que lo están haciendo. Como digo, es una figura utópica porque es imposible tener una relación de 10, como vemos aquí, al igual que es imposible tener una relación de 0. Pero todos nosotros no tiene nada que ver con que me cuentes una historia, con que desde el punto de vista marketingiano me digas cómo molas. Estamos, de hecho, cansados que en las últimas décadas no paramos de ver anuncios de, pues eso, que con ese afán de perfección, de cómo molo, que bien hago las cosas, mi producto es el mejor, bla, 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 sino que me transmitas esa historia a través de todo lo que haces. Porque de esa manera la relación, ¿no? De hecho, pongo en valor de nuevo este concepto, nuestra con la generación Z va a ir más allá de la compra. Yo sigo, y aquí hay un fenómeno muy interesante, a muchas marcas que no consumo. Luego veremos una que es Eura, que a mí me encanta, que sigo, que recomiendo a la gente y que la vivo como si fuese el Real Madrid, digamos, ¿vale? Pero no consumo Eura, al igual que quizás no consumo Real Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque generar una aspiracionalidad, una conexión en esos valores, en esa forma de hacer las cosas y por lo que oigo a mi alrededor que me gusta, que me mola, que conecto con ella, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos esta relación y esta relación genuina estaremos dispuestos a recomendarla a nuestros colegas, a recomendarla a nuestros amigos, que para nosotros es lo que requiere mayor implicación, ¿no? Esto visto desde un punto de vista más marketingiano, nosotros usamos este modelo más a nivel conceptual que otra cosa, que es el flywheel, que es una evolución, propone una evolución del funnel tradicional. ¿Por qué? Porque el funnel tradicional tú pierdes toda la fuerza en el momento, en la zona inferior, digamos, del funnel. Es decir, toda esa fuerza que tú has usado para generar clientes contentos, para generar esa relación, la estás perdiendo. No la estás aprovechando para generar prescripción, para generar recomendación, y es una fuerza muy, pero que muy positiva y es donde hoy nos queremos fijar, ¿no? Si
trabajas en mejorar esa relación, y ahora veremos cómo a través de iniciativas, sobre todo vas a impactar en esta fase que veis aquí, que es del delight, de enamorar a la gente, ¿no? De generar esa prescripción y que se lo recomienden a vuestros colegas. Y por lo tanto ese fenómeno de, oye, lo mismo empiezo en una comunidad muy concreta, si la hago muy bien con esa comunidad y le aporto mucho valor, se me abren puertas a otras comunidades de la generación Z, ¿no? Aquí os traigo dos ejemplos de dos marcas, porque para mí una inquietud que tenía hoy era, oye, ¿cómo les muestro que todo esto de la sostenibilidad, que todo esto del impacto positivo, tiene un impacto en el negocio realmente? Porque el propio concepto de sostenibilidad implica la parte económica, por supuesto. Sin eso no hay nada viable, ¿no? Sin eso las marcas no se sostienen, las empresas no se sostienen. Dos ejemplos, quizás Patagonia lo conozcáis más. Chobani no lo conoceréis tanto, probablemente, es lo mismo me equivoco, es una empresa de lácteos americana, de las más grandes de hecho, que bueno, ambas desde el punto de vista de los valores y de los principios, como decía, con los que surgieron, son realmente potentes. Y me faltaba esta variable. Las personas que fundaron la empresa con unos principios, con unos valores muy potentes y que han conseguido que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Para mí esto es especialmente relevante y para mí estos son dos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas bien, intentando reducir tu impacto negativo en el planeta, pero siguiendo pues haciendo negocio, conectando con la gente y como consecuencia conectando con el público más joven. Pero ojo, aquí os traigo dos ejemplos que para mí, tanto el de Tamara Falcó como el documental de la Moncloa, no es que tenga nada en contra de ninguna de las dos figuras, pero sí que me parecen bastante sintomáticos de cómo no todo vale para conectar y no siempre vale con que me muestre mi cara y muestre mi historia siempre y cuando no esté planificada. Es decir, cuando detectamos que una historia está demasiado planificada, es demasiado perfecta, demasiado corporativa, puede producir el efecto totalmente contrario. Así que no confundamos con la transparencia, el mostrar la autenticidad, la humanidad de las marcas con este tipo de cosas, porque incluso pueden producir lo que conocemos como cringe, ¿no? ese mal rollo muchas veces que te echa un poquito para atrás. Y este concepto para mí es el clave, sin filtros. Queremos conocer lo que hay detrás de tu marca sin filtros. Hace un añito hacíamos un estudio de sostenibilidad junto a marcas con valores. Le preguntamos a nuestra comunidad qué prefieren por parte de una marca para que se dé a conocer. El 71% casi nos decía que prefiere que el community manager se dé a conocer a través de sus redes sociales, en este caso en concreto a través de Instagram Stories. Ya sabéis el tipo de formato que está asociado a Instagram Stories, es un formato muy sencillo de contenido, nada sobreproducido, versus un 29% que nos hablaba de que prefieren que las marcas aparezcan en una serie de televisión, ¿no? Para mí esto es un cambio paradigmático de cómo la generación Z está pidiendo otras maneras de transmitir esa autenticidad y de conectar con el público, ¿no? Aquí quiero que, no sé si lo veis bien, creo que sí. Sí, se ve suficientemente bien. Creo que, nada, os paréis 5 segunditos para ver un poco estas respuestas, creo que se entiende bastante bien. ¿Vale? No sé si hay algo que os llame la atención, luego podemos comentarlo en las preguntas. Para mí, el titular efectivamente es este, somos expertos en detectar el postureo, pero lo que hay detrás de ello me parece súper interesante. Cuando les preguntamos a nuestra comunidad respecto a una serie de iniciativas, en principio con propósito, con impacto, con un afán de impacto positivo, según qué empresa estaba detrás, nos contestaban mayoritariamente o que era greenwashing o que le daban credibilidad y que creían que era algo con propósito. ¿Y qué empresas vemos aquí? Vemos Burger King, vemos Zara, es decir, Inditex, aunque ponga Inditex, era Inditex. Y efectivamente, no sé vosotros, yo soy bastante crítico con la industria cárnica en este caso en concreto, pero sí que creo que Burger King está haciendo cosas por cambiar. Y me llamó la atención cuando vimos esto, ¿no? ¿Por qué? Incluso creo que es muy sintomático los ejemplos del centro. Too Good To Go, les preguntamos por esta iniciativa de Waste Warrior. Cuando les preguntamos totalmente desvinculado a otras marcas, se lo creían, el 91% decía, oye, es algo con propósito, pero en el momento en el que entra en juego otras marcas que participaron y que colaboraron en esa iniciativa con recursos, con esfuerzo, con dinero, 73% decía que era greenwashing. ¿Cuál es mi aprendizaje de aquí? Bueno, fundamentalmente la frase que veis aquí abajo en negrita. Lo que cuentas como historia, tu marketing, tu publicidad, lo que me estás contando, debe de ser coherente con el momento de tu historia de transformación que estás viviendo. En el momento en el que yo veo que me estás comunicando algo que no se corresponde con lo que yo luego leo en artículos, con lo que leo en papers, con lo que veo en la realidad, choca totalmente, ¿no? Y sobre todo tenemos unas creencias y unos valores, en este caso sí que muchas veces somos un poquito cabezotas, ¿no? Más por momento vital yo creo que por otra cosa. Entonces me parecía muy sintomático esto que vemos aquí. Y creo que de todo esto podemos aprender muchísimo de creadores de contenido y de startups. Muchos creadores de contenido o influencers están perpetuando esta imagen de perfección, de publicidad y tal, y que no me refiero a eso, sino otros que están haciendo muy bien las cosas desde el concepto de transparencia, ¿no? Transparencia para conectar, lo llamo aquí, ¿no? Buzzbrand es una startup guipuzcoana que hace productos de moda y que quiere transformar la industria de la moda, ¿no?
Y ellos usan mucho este concepto de transparencia radical. Ellos comunican totalmente sus costes de producción, sus márgenes, el cómo producen a través de vídeos, en qué sitios. Cuando la cagan, sobre todo me interesa mucho este punto, cuando la cagan lo comunican y desde este punto de vista están generando relación, están generando empatía, están generando cercanía con nuestra generación, ¿no? Entonces, soy consciente de que las grandes empresas, las empresas tradicionales, muchas veces no pueden lanzarse tanto a un precipicio, ¿no? Digamos, y comunicar y admitir que la ha liado, ¿no? Pero sí que creo que podemos coger muchos aprendizajes de estas startups, ¿no? Porque si no... Bueno, aquí os traigo otro ejemplo, que no voy a parar mucho en él, que es, bueno, me encontraba hace unas semanitas en Twitter, no sé si sabéis que ahora es el Mundial, en noviembre, en Qatar, ha habido muchísima polémica asociada a las condiciones de trabajo de las personas que han desarrollado ese proyecto. Hamel, marca de productos deportivos, danesa, patrocina la selección danesa con sus equipaciones y decide quitar todo lo visible de la camiseta para de alguna manera ser reivindicativa con la causa, ¿no?, del Mundial. Aparte de lo que generaba a nivel meme y coña, que ya sabéis que en Twitter eso está constantemente, que había gente que decía que las camisetas del Murcia les pasa lo mismo, es que se les va la pegatina, aparte de esa tontería. Lo que me parece especialmente interesante en este caso es ver cómo ciertos perfiles, quizás el perfil más activista que veíamos, destacaba la incoherencia de Hamel al seguir produciendo muchos de sus productos en países cuyas condiciones de trabajo asociadas pues se parecen bastante a lo que estaban precisamente criticando con el tema de Qatar, ¿no? Entonces, aquí de nuevo esa incoherencia, lo puedes hacer, te puedes exponer, pero efectivamente te expones a que te pasen este tipo de cosas. Este dato me parece súper impactante. Cuando piensa en las marcas, solo el 57% de la generación Z le genera confianza, sobre todo en contraposición con las otras generaciones. Esto es un dato de Marcas con Valores de 2022, un estudio que hacen todos los años, muy potente. ¿Veis ahí el gap que hay? Y el cómo está deteriorada la relación entre nuestra generación y muchas marcas tradicionales. Para mí esto me dice que hay muchísimo trabajo por hacer, para empezar por Meissen, pero para seguir por parte de las marcas, ¿no? Y ahora os traigo y vamos cerrando, dos puntos o dos herramientas, porque diréis, claro, yo formo parte dentro de una de estas organizaciones grandes que quizás tienen este legado un poquito negativo de cara a los jóvenes. ¿Qué puedo hacer para empezar a cambiar sin que me tachen de greenwashing, de falso, bla, 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 ¿no? Para mí el primer punto es decir que ser imperfecto es cool, es decir, nuestra generación es consciente que es imposible que cambies de la noche a la mañana, es imposible. Somos totalmente conscientes, ¿no? Por lo tanto, te damos la licencia de que vayas comunicando esos pequeños cambios poco a poco hacia un producto más healthy, hacia un producto más veggie, hacia un producto más sostenible, hacia tu entrada en Twitch, que lo mismo no tienes ni puñetera idea cómo entrar en Twitch y en vez de dar la apariencia que tienes un look súper potente y súper profesional y súper corporativo, tienes que mostrarte de una manera genuina, ¿no? Aquí vemos otro dato de nuestra generación que, bueno, solo un 10% de ella, de nuestra comunidad, nos decía que ve como algo negativo, digamos, o como una estrategia para cambiar su imagen o para limpiar su imagen, el que las marcas admitan sus errores públicamente. El resto lo valora positivamente. Se puede hacer. Esto encaja dentro del paradigma de nuestra generación, ¿no? Traigo este ejemplo, que Melissa también lo hablaba, pero me parece muy interesante porque me permite introducirlo desde otro punto de vista, y es la segunda manera que tenemos de empezar o de acelerar esta historia de transformación, que es el haciendo cosas. Desde el punto de vista, ya lo hemos visto antes, de la innovación de producto, de la tecnología, de la ciencia, todo eso también puede ser tremendamente cool. ¿Por qué me mola este ejemplo? Bueno, esta es Bella Hadid, creo que lo digo bien porque estaba diciendo hasta ayer Gigi Hadid y mi novia casi me mata, entonces es Bella Hadid, creo. Como decía Melissa, en la Fashion Week de París, con este producto que se llama Fabricant, le diseñan, bueno, le ponen sobre su cuerpo este espectacular vestido. Desde un punto de vista de ruido, de notoriedad, brutal, conecta muchísimo, no sé vosotros, pero yo lo vi en todas las redes sociales. Y no se habla de ese discurso del impacto positivo que tiene esto, porque realmente este producto sí que lo tiene. Y produce un cambio de paradigma en la industria de la moda, que como sabéis tiene un trabajo por hacer muy grande, porque permite que los productos se reciclen, se diluyan y que los puedas transformar en otros productos, pero en otras industrias como la sanitaria también tiene mucho impacto este producto, ¿no? Y por eso me parece interesante, porque es algo cool, que a todo el mundo le parece cool, y no tiene necesidad de contarlo como algo cool, pero por detrás sí que lo es, ¿no? Entonces, toda esta parte de transformación, de ciencia, también puede ser potencialmente cool, ¿no? Como vemos aquí. Os traigo un ejemplo más concreto. Hace poco hemos tenido la posibilidad de conocer un poquito mejor la historia del grupo MásMóvil, una de las telcos principales de España, más grandes. Bueno, la primera en Europa en ser B Corp, que como sabéis es una certificación de empresas que tienen impacto positivo, la primera en tener emisiones netas,
bueno, muchísimo mérito, pero sobre todo a mí lo que me mola es una funcionalidad que tiene en una aplicación que se llama Pepe Escudo, que te permite detectar el spam y evitar totalmente el spam, ¿no? No sé si lo sabéis, pero Pepefon tiene una vocación de darle las mejores condiciones posibles a sus trabajadores, a sus clientes, sin que ni siquiera ellos lo tengan que por qué saber, ¿no? Es decir, a mí de la noche a la mañana, si han negociado unas mejores condiciones y me pueden bajar mi tarifa, me la bajan y no me lo van a comunicar. Para mí eso es un ejemplo genuino de trabajar, como decimos aquí, trabajar para alguien para mejorar esa relación, y en ese caso es cuando se genera ese match. Y así es como a mí, por lo menos a mí, me enamoran, ¿no? No he dicho que esa aplicación la puede usar cualquier tipo de usuario sin ser cliente de Pepefon de una manera gratuita, ¿no? Y para mí ese tipo de cosas es lo que demuestran que hay marcas trabajando por hacer por mejorar las relaciones, ¿no? Aquí os dejo este titular: activismo rentable como negocio. Somos una generación que por momento vital, esa reivindicación, esa disrupción que proponemos, pero también por el contexto socioeconómico y ambiental que estamos viviendo, demanda el activismo, ¿no? Somos activistas, ¿no? Y cuando hay marcas que hacen cosas y desde su comunicación reivindican causas, en este caso pongo el punto de vista de Lush desde un punto muy concreto, que es hace un año y pico ya, creo, decidieron a subirse esta tendencia que se llama Going Dark, que es apagar todas sus redes sociales, ser totalmente consecuente con ello, que hasta el momento no han publicado nada en las redes sociales por un mensaje de salud mental, ¿no? Para mí hay que mojarse, hay que actuar para que ese activismo sea coherente y que mejore esa relación con nuestra generación, ¿no? Y ya para acabar, últimas 2 o 3 slides. Si no os he conseguido convencer con todo lo que os decía hasta ahora y nos vamos más al lado de la pasta, ¿vale? Este tipo de modelos es muy rentable y nuestra generación está ya apostando por este tipo de modelos y por esta manera de hacer las cosas. Como os decía antes, os traigo aquí el ejemplo de Eura. Me voy a ir a esta parte de aquí abajo que me parece especialmente interesante, de cómo han conseguido, a través de 2 crowdfundings que han sacado, que el perfil del inversor cambie radicalmente. Es decir, mientras en España el 68% de las inversiones lo hacen personas de 45 y 54 años, sobre todo hombres, han conseguido que casi el 50% de personas de 18 a 30 años, mayoritariamente generación Z, sean los que inviertan en esos 4 millones de euros que levantaron. Como os decía, yo invertí aquí, yo apuesto por Eura, me encanta Eura, y el producto de Eura no me gusta, lo pruebo y no me gusta de sabor, pero le sigo, me gusta, ¿no? Creo que esto de alguna manera ejemplifica este cambio de paradigma. Ya para acabar os dejo este dato: el 61% de nuestra generación dice que comprar nos aporta felicidad. Puede deciros algo o nada este dato, pero creo que cuando lo disgregamos en estas dos cosas me parece especialmente potente, ¿no? El 43% de los perfiles descreídos, que pueden ser esos perfiles pasota que llamábamos antes, marcas con valores le llaman descreídos, dicen que les aporta felicidad. Pero es que el 75% de los optimistas, de la gente que consume con valores, que consume con un propósito, es feliz cuando compra. Por lo tanto, cuando apostamos por este modelo de consumo, cuando apostamos por hacer bien las cosas, estamos generando clientes más felices, que creo que es la métrica más importante que marcas, que agencias deben de alguna manera fijarse en su día a día, ¿no? Porque al final el ROI de empezar vuestra historia de transformación hoy, que la empecéis esté donde esté, tiene mucho potencial en todas estas áreas que veis aquí, a nivel pasta, a nivel marca, a nivel transformación, innovación, sociedad y planeta. Esto lo hemos intentado ver hoy a través de ejemplos, pero es un poco el mensaje con el cual quiero cerrar hoy, que el ROI de empezar con esta historia de transformación es muy potente, y yo, si no hubiese empezado, me hubiese arrepentido mucho, ¿vale? Muchas gracias. Adri, muchísimas gracias. En primer lugar, vamos con poco tiempo, pero en primer lugar hay que mandarle un beso a tu padre, que es un crack, que nos estarán mirando ahora. Papi, mándale un beso. ¿Cómo se llama tu padre? Víctor. Víctor, que viene, ahí me lo imagino. Me siento como en la tele un poco, ¿no? Claro, es como en la tele. Aquí Víctor por el supermercado, tal. Gracias, Víctor, te ha salido muy bien. También a tu novia, vamos a mandarle un beso a tu novia. Esa sí que está bien. No vamos a decir nombre por si acaso esto no dura mucho. Genial. Y tal, pues ya... No me mojo. Para que sigan diferido este vídeo en exacto, pues siempre da la ilusión. Hola, novia de Adri. Aunque bueno, tu novia esta, la que tienes ahora, Gigi Hadid, porque es más joven, pero la Bella Hadid es espectacular también. Y además las mujeres maduras tenemos un, qué sé yo, que yo no sé qué, o sea que tu novia que se empieza a preocupar también. A ver, venga, o alguna pregunta rápida, si tenéis para... Lo habéis dejado, es que lo ha explicado todo, oye, ya. Si no sabéis, generación Z, cómo hay que hacer y tratarlos, chicos, pues iros para casa ya. ¿Alguna? Yo sí, yo tengo. Venga. Yo tengo una, pero muy rápida, porque vamos a ver. El peso de la historia, o sea, no me queda muy claro, porque dices que la historia es muy importante, pero tiene que ser auténtica, pero entonces, ¿cómo se come? ¿Cómo detectas si una historia...
el peso de la historia de una marca. ¿Es la madre del cordero? O sea, si tú das con la historia buena, that's it. O sea, tu ¿Tú historia dirías es la que es. es la clave? Ya, entonces si tu historia tienes una historia de mierda, entonces cierra la empresa. No, ahí es donde entra en lugar el hecho de ser genuino, de alguna manera no admitir y salir, oye, soy una mierda, lo está haciendo todo fatal, porque oye, pues quizás nadie le interesa tirarse piedras contra su propio tejado, pero sí que a través de acciones poco a poco coherentes demostrar que estás haciendo por cambiar. Ya, pero si tu historia no es auténtica y no eres un tío guay, cool, tendrás que darle cambio a tu empresa. O sea, realmente la generación Z lo que estáis haciendo es empresa, marca tal, no eres cool, cambia el propósito. Y eso que a ti no te gusta la frase propósito, pero a mí cuando viene también las páginas web, valores, somos súper coherentes, súper creativos, súper no sé qué, todo el mundo tiene todo. Sí. Es como cuando dicen, mi equipo es fantástico. ¿Qué startup se presenta ante un inversor y dice, mi equipo es una mierda, pero invierta usted en mí? Pero soy auténtico, ¿no? Entiéndeme dónde Sí, voy, sí, sí. ¿no? Sí, hombre, tu historia y lo que has estado haciendo y el legado realmente no lo puedes cambiar. Yo creo que para conectar con la generación Z, la manera en la cual lo conectas o lo cuentas de alguna manera sí que puede evolucionar. Ya. Pero realmente de ninguna manera lo vas a poder ocultar. Entonces, Ya. en vez de ocultarlo, intentar taparlo, de alguna manera hay que asumirlo, comunicarlo y sobre todo demostrar esos O cambios sea, que la pequeñitos. clave es autenticidad y coherencia. Y demostrar, efectivamente, nos coherencia, quedamos hacer, con hacer y esas hacer. dos. Eso es. Y en el caso de Eura, que lo has mencionado, Ujú. que por cierto, oye, vamos a seguir dando besos. Marco Loma, Bernat Un beso. Añaños, que son los fundadores de Eura, que yo Total. también los sigo, yo me lo Cracks. compro y todo, ¿eh? Sí, sí, Yo sí. apoyo ahí. A ver, algunas Yo lo cosas compro me y se lo doy a mi novia, porque no... Sí, tu novia es una grande. Yo compro y como algunas cosas mejor que otras, pero han mejorado el producto, vamos, que es una maravilla. Total. Enhorabuena, Marc y Bernat. Has mencionado otras marcas que son auténticas y coherentes. Es decir, que si nos quedamos con un resumen, Ujú. yo te echo un tuiteadme, por Dios, Inspirational22, que os estoy haciendo todo el trabajo. Os doy hasta los tweets que tenéis que hacer. Que, por cierto, tengo que decir que hay una comunidad en Twitter aquí. ¿Dónde está Lauris López, por favor? Que está por ahí tuiteando, no sé si está en esta sala. Tuitea por todo el mundo. Es una máquina. Se va moviendo. Hay varias que estáis tuiteando todos los resúmenes de tal, para que se los vea tu padre también. Perfecto. Pero Se yo las le voy a paso. ayudar a nuestros colaboradores, que es ser imperfecto es cool Ujú. y no nos cuentes una historia. Vive tu historia. Y ojo, sin filtros. Toma. Un aplauso para Adri Gracias. Ballester. Gracias, Elena. Muchas gracias.